Y tu teoría, bueno, prácticamente está hoy en boca de todo el mundo. No te financian más, no te prestan plata nueva, arreglate con lo que tenés. ¿Cómo sigue esto? Sí, a mí me genera un montón de sensaciones esta situación de hoy, ¿no? Mucha tristeza en primer lugar. Yo recuerdo que la clase política se acordó de privatizar empresas públicas cuando ya la hiperinflación te arrasaba el país, digamos. O sea, nos acordamos de ser coherentes en materia monetaria cuando el déficit hizo que tuviéramos hiperinflación. Hoy nos acordamos de que hay que bajar el déficit o el gasto porque estamos en cesación de pagos técnica, por lo menos, hasta el propio presidente, digamos, a confesión de parte, relevo de prueba. Claro, yo no tengo que decir que estamos en cesación de pago porque el propio presidente y el ministro dicen que no nos prestan. Yo lamento que lleguen esas circunstancias. Y como en la vida, yo creo que a veces las cosas hay que hacerlas en su momento. Voy a hacer la secundaria a los 13 años, no a los 80 en general. El momento de bajar el gasto y de esa manera insuflar expectativas positivas para que te entren capitales y crecer, creo que ya fue. Porque de afuera, ¿qué están esperando? Que vos crezcas para prestarte. Y vos no vas a crecer si no te prestan. Y de hecho, hoy bajar el gasto público, como siempre pasa con un ajuste fiscal, es deflacionario en sí mismo, te genera recesión. ¿Cuándo no te genera recesión un ajuste fiscal, sea cual fuera? No, y perdón, además... Cuando te tiran la plata por la cabeza, si no siempre es recesivo. Además del problema social, Además un tema que, digamos, recién estábamos hablando. Creo que al señor de la Rúa y al señor Cavallo se acordaron tarde, digamos. Más allá de que me parece lamentable que en cámara digan sin que se le mueva un pelo que a la Argentina se le cortó un crédito, cuando ellos hicieron todo lo posible para que a la Argentina se le cortara el crédito, por lo que va a sufrir el país por eso. Yo creo que hoy el ajuste fiscal sin duda hay que hacerlo, pero no hay que mentirle más a la gente, porque la gente está empachada de mentira. Cualquier ajuste fiscal hoy, sin que te presten plata, profundiza el proceso deflacionario. Y al profundizártelo, se te va a caer la recaudación y vos vas a ir siempre detrás de los acontecimientos. Pero si vos das una señal primero de autoridad política, das una señal concreta de ajuste de gastos, no volvés en el corto plazo a que te presten. Es decir, esto de que no te prestan, bueno, no te prestan, pero si ves que empezás a arrancar, pues ahí te vuelven a prestar. Yo creo que hoy te van a esperar bastante hasta volver a prestarte. Argentina ha violado todo tipo de promesas en los últimos 10 años. Primero era que si privatizabas eliminabas el déficit, mentira. Está al borde de la cesación de pago hoy. Después era que financiaste gasto público con la plata de la privatización y con endeudamiento. Después era que si vos entrabas al plan Brady y bajabas la tasa. Ahí hay un punto, digamos, que es importante. Yo, digamos, escucho hablar a muchos dirigentes políticos que lo que dicen es, bueno, momentito muchachos, acá hay responsabilidades compartidas, porque está bien, es cierto que la Argentina tiene un déficit de gasto público gigantesco, pero también es cierto que ese déficit fue porque se privatizó el sistema previsional, si se le quitó al gobierno recaudación del sistema previsional, que fue a parar, digamos, a los bancos, a las AFJP, y porque los intereses de la deuda son lo más importante del gasto. Es decir, el gasto público bajó, pero como los intereses de la deuda son cada vez más importantes, bueno, no hay forma de pagar. Entonces dicen, no somos nosotros solamente los responsables, los bancos también tienen algo que ver. O no es así, digamos. Yo creo que eso es, o ignorancia supina o mala fe directamente. Punto uno. El gasto público hoy es 40.000 millones de dólares más alto que hace 10 años. 40.000 millones de dólares. ¿Incluyendo o sacando intereses? No, sin intereses. Sí, gasto primario, digamos. El primario, el sin intereses, 40.000 millones de dólares. ¿Te parece que no lo aumentaron? Yo creo que lo hicieron explotar al gasto público. Segunda cosa. Es cierto que la reforma previsional cuesta plata más la baja de aportes patronales. Eso cuesta plata. Cuesta cerca de 7.200 millones año. Ahora, una cosa es decir que eso explica la mitad del déficit fiscal, suponete, porque el déficit fiscal está entre 15 y 17.000 millones, cosa que es parcialmente cierta. Y otra cosa es decir, como dicen algunos insensatos, de que la pérdida de recaudación del sistema de seguridad social por estas dos reformas es 7.000 millones por año multiplicado por 7, 50.000 millones. Es un disparate eso. Hay que hacerlo aprender a sumar. Porque una cosa es decir que un tercio de la deuda pública se explica por esas reformas, y otra cosa es decir que la mitad del déficit fiscal es eso. Y además, otra cosa, privatizar el sistema previsional es explicitar una deuda que está implícita. Los aportes previsionales no son para financiar gasto público, son a cuenta una deuda futura que tenés con los futuros jubilados. Así que a lo sumo, cuando vos privatizás y la tenés hoy, la deuda pública, la estás explicitando. Entonces hay un error conceptual muy serio. Privatizar el sistema, punto uno, es explicitar una deuda, que está implícita
si no lo privatizás. Así que es deuda pública hoy o deuda pública mañana. En segundo lugar, el déficit fiscal hoy podés explicarlo por la mitad de la parte previsional. Pero no, que no se olviden, porque si uno manipula las cifras, yo te podría decir que el 100% del déficit fiscal de hoy es el aumento de salario que los políticos hicieron en los últimos 10 años, que son 15.000 millones de dólares. Bueno, hubo 18% de aumento del empleo público en las provincias. Sí, exactamente. Entonces yo diría, acá hay un tufillo antimercado en todo esto que me parece inaceptable. La clase política tuvo la sartén por el mango para hacer este país sensato y hoy terminamos al borde de la cesación de pago por culpa de ello y no hay vuelta, no hay ninguna otra explicación alternativa. Con respecto al tema del ajuste y la deflación, quería cerrar el concepto. Creo que hoy hacer un ajuste fiscal, que sí hay que hacerlo, yo no digo que no hay que hacerlo hoy, porque dije tantos años que había que hacerlo, no engañemos a la gente, en el corto plazo es profundizar el proceso deflacionario. ¿Riesgos sobre el, digamos, sobre el precio del dólar en lo inmediato? ¿Ves riesgos a nivel de los bancos? Yo veo riesgos, sí. Con una mirada, para no mentir. No, desde ya. No digo, para no mentir como hace el gobierno, no yo. El déficit fiscal de este año, si el señor Cavallo quiere ir a déficit fiscal cero, es de 17.000 millones de dólares. Que alguien se lo diga si quiere ir a déficit fiscal cero. 12.000 a 13.000 millones de nación. Él lo que está diciendo es, a partir de ahora no pido más prestado, no es déficit fiscal cero, me quedo con el stock que tengo. Me parece que es eso lo que está diciendo, ¿no? Está bien, pero te quedás con no pedir más prestado. ¿Y cómo financia ese gasto que tenés por encima de la recaudación que anualizado da 17.000 millones? Pagas con bonos. Bueno, pagas con bonos. ¿A qué precio le toman a los que reciben los bonos para pagar bajar carne? Los salarios. O sea, lógico. Lo que digo es, acá viene un ajuste deflacionario adicional al que ya tenés. Yo creo que sin duda hay riesgos de corrida. Está habiendo alguna pérdida de depósitos en los últimos días. Yo creo que a esta altura, dado que mi temor es que acá terminemos reprogramando la deuda y devaluando de una manera descontrolada, para evitar eso, que es mi sospecha, yo creo que habría que hacer un cambio de modelo. Ahora que tenés 20.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central para defender un tipo de cambio razonable y hacer tres cosas. Pero un cambio de modelo es, digamos, salir del 1 a 1. O sea, la pregunta es devaluar, sí. Pero todavía tenés reservas en el Banco Central para defender un tipo de cambio. Acá, ¿sabés por qué el tipo de cambio voló para cualquier lado históricamente? Porque devaluabas cuando no tenías más reservas. Pero se necesitan tres cosas acá. La devaluación en realidad es un instrumento para una sola cosa. Si no nos sirve la devaluación, para abrir más la economía. Argentina tiene que ir a aranceles para importar de 1 o 2% a tasa generalizada para todos los bienes, para poder abrir la economía y vivir realmente de lo que hay que vivir, de lo que producís ir al modelo chileno, digamos. Hay que vivir solamente lo que producís, pero para exportar, porque eso es lo que te impone la globalización. Y tercera cosa que se necesita es no vivir con déficit fiscal. El modelo alternativo a vivir de prestado es vivir de lo que exportás. Eso es lo nuevo. Para eso hay que abrir la economía, porque no puedes exportar mucho si importás poco. Y para eso hay que devaluar.